Hola, 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 gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, listos para otro vídeo cargado de chismes, análisis y por supuesto, mucho drama turco. Y hoy amigos tenemos un tema que ha estado en boca de todos durante semanas. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja más icónica de la televisión turca. Y como bien dice el título, Hande y yo reaccionamos. Kerem Bürsin finalmente revela la verdad. Ya saben, el mundo de las celebridades turcas es como una telenovela constante, ¿verdad? Rumores, especulaciones, idas y venidas. Es un no parar. Y en medio de todo ese torbellino, la relación de Hande y Kerem, o como los conocimos en Love is in the Air, Eda y Serkan, siempre ha sido un tema candente. Después de su ruptura han corrido ríos de tinta, y las redes sociales han explotado con teorías y especulaciones. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo una tercera persona? ¿Fue por las agendas apretadas? ¿Simplemente se acabó el amor? Preguntas, preguntas y más preguntas. Pero aquí estamos. Hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos, analizar las últimas declaraciones de Kerem, y darles mi opinión, porque, como siempre, ustedes saben que me encanta darles mi perspectiva. Vamos a analizar qué es lo que realmente dijo Kerem, cómo se interpreta y si realmente podemos decir que ha revelado la verdad, o si simplemente nos ha dado un poco más de combustible para el fuego. Así que antes de empezar a sumergirnos en este chismecito jugoso, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento turco. Y si ya son parte de mi familia, muchas gracias por estar aquí. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que suscríbanse, denle like y compartan este vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Gracias. Ahora sí, a lo que vinimos. Bien, para entender bien de qué va todo este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron nuestros corazones. Como ya dije, nos enamoraron en Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable, incluso a través de la pantalla. La forma en que se miraban, la conexión que tenían, la complicidad que transmitían, era algo mágico. Y su relación traspasó la ficción. Todos, absolutamente todos, soñábamos con que fueran pareja también en la vida real, y sorpresa. Lo fueron. Cuando confirmaron su noviazgo, las redes sociales explotaron de alegría. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor públicas. Era el cuento de hadas moderno que todos anhelábamos. Las revistas del corazón turcas no se cansaban de publicar noticias sobre ellos, y cada paso que daban era seguido por la prensa y los fans con avidez. Parecían inseparables, felices y enamorados. Su imagen, su unión, se convirtió en un símbolo de amor para muchos. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Y la realidad a veces es mucho más compleja que la ficción. Después de poco más de un año de relación, la noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría para sus fans. La sorpresa fue mayúscula y la decepción generalizada. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiera decidido separarse? Y como era de esperarse, el drama comenzó. Las especulaciones y los rumores se desataron inmediatamente. Empezaron a circular teorías de todo tipo, cada una más descabellada que la anterior. Algunos decían que la distancia había sido un factor importante. Kerem, con su carrera en ascenso, tenía proyectos fuera de Turquía, lo que implicaba largas separaciones. Otros que la presión mediática había afectado la relación, que la constante exposición y el escrutinio público habían desgastado la pareja. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad. Siempre en estos casos surgen las sombras de una tercera persona, de una traición. El chismecito es así, se alimenta de la incertidumbre y de la búsqueda de una explicación fácil. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem optaron por un perfil bajo. Decidieron no hablar públicamente sobre el tema, al menos no de manera directa y detallada. Evitaron dar entrevistas que pudieran alimentar aún más la especulación, y se mantuvieron alejados de los focos. Esta estrategia, aunque dolorosa, fue inteligente. Mantuvieron el misterio, la intriga y eso, por supuesto, solo alimentó la curiosidad de los fans y de los medios.
Cada foto, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle, buscando pistas, señales, cualquier indicio que pudiera revelar la verdad detrás de la separación. Pero recientemente Kerem Bürsin, en diferentes entrevistas y apariciones públicas, ha sido consultado sobre su relación con Hande. Inicialmente, como dije, optó por respuestas evasivas, diplomáticas, cuidadosas. Evitaba dar detalles comprometedores, manteniendo una postura respetuosa y evitando alimentar el morbo. Sin embargo, en una de sus últimas apariciones, parece haber abierto un poco más su corazón. Se ha mostrado un poco más dispuesto a hablar, a compartir sus sentimientos sin revelar, eso sí, la verdad completa y definitiva. En una de estas entrevistas, Kerem dijo cosas como: fue una relación muy bonita, llena de momentos increíbles. Guardo recuerdos muy bonitos. No todo lo que vemos en las redes sociales es la verdad, ni es necesario. Es parte del pasado y le deseo lo mejor a Hande. Vamos a analizar estas declaraciones con detenimiento, palabra por palabra, porque en ellas se encuentran las claves que nos permitirán entender mejor la postura de Kerem y quizás atisbar un poco más allá de la superficie. Primero, el hecho de que hable de momentos increíbles es crucial. Implica que la relación tuvo una base sólida, una conexión genuina. No parece que esté hablando de una relación superficial, que fue simplemente un montaje o un negocio. Esto es importante. Nos dice que hubo sentimientos, que hubo momentos de felicidad y de complicidad. Y esto es algo que los fans en el fondo querían escuchar. Saber que hubo algo real, algo auténtico, más allá de las cámaras y de las expectativas. La verdad es que en las relaciones, como en la vida misma, siempre hay altos y bajos. Es imposible que una relación sea perfecta todo el tiempo. Hay momentos de euforia, de alegría, de conexión profunda, pero también hay momentos de conflicto, de desacuerdo, de dificultades. Y el hecho de que Kerem se centre en los buenos momentos, en vez de en el drama, me parece un gesto de madurez y de respeto. Demuestra que a pesar de la ruptura, es capaz de recordar lo positivo, de valorar lo vivido. Pero, ¿realmente revela la verdad? No creo que lo haga en el sentido literal de la palabra. No nos ha dado detalles específicos sobre por qué terminaron. No ha señalado a nadie, ni ha culpado a nadie. No ha revelado secretos oscuros ni ha contado anécdotas escandalosas. Simplemente ha expresado que guarda buenos recuerdos y que le desea lo mejor a Hande. No nos ha contado el chisme jugoso que todos queremos escuchar. Sin embargo, creo que sus palabras sí nos dan una perspectiva más clara de cómo ve la situación, y de cómo se siente al respecto. Nos permite intuir, a través de las palabras que elige, de las pausas que hace, de su lenguaje corporal, que la ruptura fue dolorosa, pero que ha logrado procesarla y llegar a un punto de aceptación. El hecho de que diga que no todo lo que vemos en las redes sociales es la verdad, es, como dije, bastante revelador. Esta frase aparentemente sencilla, puede interpretarse de varias maneras. Podría estar diciendo que muchos de los rumores que circularon tras la ruptura no eran ciertos, que las especulaciones eran infundadas y que la realidad era mucho más compleja de lo que se decía. Podría estar insinuando que la imagen que se proyectaba de la relación en redes sociales, esa imagen idílica y perfecta, no reflejaba completamente la realidad, que detrás de las fotos y de las declaraciones de amor, había complejidades y desafíos. O podría estar refiriéndose a las interpretaciones que se hacen de sus acciones y declaraciones, a la tendencia de los medios y de los fans a sacar conclusiones apresuradas y a construir narrativas sensacionalistas. Lo que sí está claro es que esta frase nos recuerda que las redes sociales, aunque sean una ventana al mundo de las celebridades, no siempre nos muestran la foto completa. Hay mucha edición, mucha manipulación, mucha construcción de imagen, y muchas cosas que se quedan en la intimidad. Y que a veces la verdad es mucho más sutil, mucho más compleja, de lo que se muestra en las pantallas. En cuanto a desearle lo mejor a Hande, es lo que esperamos de cualquier persona que en su sano juicio, termina una relación. Es un gesto de respeto, de cortesía, y demuestra que a pesar de todo, hay cariño, buenos deseos y sobre todo, una voluntad de cerrar el capítulo de manera civilizada. No es necesario que haya rencor ni resentimiento. El hecho de desearle lo mejor a Hande es una muestra de madurez y de elegancia. En resumen, creo que Kerem no ha revelado la verdad, en el sentido de dar detalles jugosos sobre la ruptura. No nos ha contado el porqué último, la causa definitiva que llevó a la separación. Pero sí ha sido sincero al expresar sus sentimientos, al recordar los buenos momentos, y al mostrar respeto por Hande.
Sus declaraciones, aunque no sean totalmente reveladoras, nos dan una idea de cómo ve la situación y nos ayudan a entender un poco mejor qué pasó en su relación. Nos permiten vislumbrar la complejidad de una ruptura que, seguramente, fue mucho más allá de lo que pudimos imaginar. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender, más allá del chisme y de la curiosidad? Primero, que el amor, como todo en la vida, puede ser complicado. Que las relaciones son un terreno fértil para las emociones, tanto positivas como negativas. Que las relaciones de pareja son privadas, y que no siempre es necesario airear los detalles en público. A veces la intimidad es un valor en sí mismo. Que la exposición mediática, aunque puede traer beneficios, también puede ser una fuente de presión y de desgaste. Que la distancia, las agendas apretadas y las diferentes prioridades pueden afectar a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Segundo, que Kerem parece una persona madura y con clase, que sabe manejar la situación con elegancia. Que ha elegido la discreción, la prudencia y el respeto como guías para afrontar este momento. Que ha optado por recordar lo bueno, por minimizar el drama y por centrarse en el futuro. Que a pesar del dolor, ha logrado mantener la compostura y la serenidad. Y tercero, que a veces el silencio es la mejor respuesta. No por ocultar algo, sino por respetar la privacidad y la historia que compartieron. Que no es necesario dar explicaciones a todo el mundo. Que a veces las palabras sobran, y que lo mejor es dejar que el tiempo cure las heridas. Y como siempre, mis amores, esto es solo mi opinión. Es mi análisis, mi interpretación, desde mi humilde perspectiva de fan y de observador del mundo del entretenimiento turco. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem ha revelado algo importante? ¿Cómo interpretan sus palabras? ¿Creen que hay algo más oculto? ¿Se imaginan una reconciliación en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, compartir sus puntos de vista y crear una comunidad en torno a este apasionante universo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado las declaraciones de Kerem Bürsin, hemos hablado sobre la relación de Hande y Kerem, hemos revisado los rumores y las especulaciones, y hemos sacado algunas conclusiones. Hemos reflexionado sobre la complejidad del amor, sobre la importancia de la privacidad, y sobre la madurez de Kerem. Recuerden, el mundo de las celebridades turcas es un laberinto lleno de misterios, y siempre es interesante explorar y analizar lo que sucede. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre estoy al tanto de lo último en el mundo del entretenimiento turco. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y todo el drama que nos encanta. Hasta la próxima y besos. Chao, chao.